¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de México, disfrazado de mendigo, descubre que la única riqueza verdadera se encuentra en el corazón de la mujer más humilde de su propio imperio? Esta es la historia de cómo un acto de bondad puede derribar muros de oro y soledad. Arturo Valdés contemplaba su reflejo en la impecable mesa de caoba, diseñada para 20 comensales. Sin embargo, como cada noche, solo había un plato, enfriándose frente a él en la inmensidad silenciosa de su mansión en Lomas de Chapultepec. El murmullo de la fuente en el patio era el único sonido que rompía el silencio. A sus 68 años, había construido el Banco Azteca de Oro, un coloso financiero, pero sentía un vacío que ninguna fortuna podía llenar. La soledad era una sombra que lo seguía desde que su esposa había partido, un recordatorio constante de que había priorizado su imperio sobre los lazos humanos. Cansado de los informes maquillados y las sonrisas falsas de sus ejecutivos, una idea audaz y desesperada tomó forma en su mente. Quería ver la verdad, sentir el pulso real de la gente que su banco supuestamente servía. Se despojaría de su traje de diseñador y se vestiría con las ropas del olvido. Así, Arturo Valdés, el magnate, se convirtió en un anciano anónimo de ropas gastadas y mirada cansada. Abrió una pequeña cuenta con lo mínimo y caminó hacia la sucursal principal de su propio banco, un león disfrazado de oveja, entrando en su propia selva de concreto y cristal. Al entrar, el aire acondicionado pareció más frío. Los guardias lo miraron con desconfianza. Cuando se acercó a la caja, fue interceptado por un hombre de traje impecable y sonrisa burlona. Era Ricardo Jiménez, el gerente, quien lo midió de pies a cabeza con desprecio evidente. Con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, Ricardo soltó las palabras venenosas. «Aquí no es un albergue, abuelo. Si es que tienes saldo, yo mismo te pago el doble», dijo, provocando risas ahogadas entre algunos empleados y clientes que observaban la humillante escena. Arturo sintió el peso de la vergüenza, no por él, sino por la crueldad que florecía en el corazón de su empresa. El desprecio en los ojos de Ricardo era el reflejo de un mal que él mismo había permitido crecer. Se sintió más solo y pobre que nunca. Pero entonces, en medio de la marea de indiferencia, una figura se movió con una dignidad silenciosa. Era una mujer de cabello cano y uniforme de limpieza. Se acercó a él, no con lástima, sino con un respeto que lo desarmó por completo. Era Isabela Moreno. En sus manos traía un simple vaso con agua, un gesto tan pequeño y a la vez tan inmenso en ese desierto de crueldad. Le ofreció el vaso con una sonrisa amable, sus ojos reflejando una profunda compasión que no juzgaba, solo acogía. «No les haga caso, señor. Todos merecemos respeto», susurró ella, y sus palabras fueron un bálsamo para una herida que Arturo no sabía que tenía. En ese instante, la fachada del millonario se resquebrajó y el hombre detrás del dinero sintió una conexión humana por primera vez en años. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Arturo no podía apartar la mirada de Isabela. Su gesto no fue para la galería, no buscaba aprobación. Fue un acto puro de bondad, una luz en la oscuridad moral que lo rodeaba. Él, que podía comprar cualquier cosa, acababa de recibir algo invaluable de la mujer más invisible del lugar. El agua fresca le supo a gloria, pero fue la decencia en los ojos de Isabela lo que realmente sació su sed. Él había venido buscando la verdad y la había encontrado, no en los números de su banco, sino en la humanidad de una empleada de limpieza. La humillación de Ricardo ya no importaba. Lo único que ocupaba la mente de Arturo era una pregunta abrumadora. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo podía mantener tanta integridad en un ambiente tan tóxico, bajo el mando de un hombre tan despreciable? La visita de Arturo había comenzado como un experimento, una forma de romper su monotonía, pero ahora se había convertido en una misión. Ya no se trataba de su banco, se trataba de ella, de la mujer que le había mostrado que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas. Arturo se marchó del banco ese día, pero una parte de él se quedó allí, junto a Isabela. Sabía, con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos, que tenía que volver. No como Arturo Valdés, el millonario, sino como el anciano anónimo que necesitaba entender el misterio de su bondad. No podía simplemente llamar y despedir a Ricardo. Eso sería demasiado fácil, una solución superficial a un problema profundo.
Se dio cuenta de que la justicia para Isabela debía ser tan grande y visible como la humillación que él mismo había presenciado. Pero ¿cómo lo haría sin exponerla a ella? Al día siguiente, Arturo regresó al banco. No con la arrogancia de un dueño, sino con la humildad de un hombre que busca algo perdido. Su pretexto era simple: una duda sobre su cuenta, un formulario que no entendía. Pero su verdadero objetivo era encontrar a Isabela. La vio al fondo, trapeando los relucientes pisos de mármol con una concentración silenciosa. Se acercó con cuidado, como quien se acerca a una criatura rara y valiosa. Le preguntó por el formulario, y ella, con la misma gentileza del día anterior, dejó su trabajo para ayudarlo. Sus conversaciones comenzaron en susurros, en los breves momentos en que el gerente Ricardo no estaba mirando. Arturo inventaba excusas para volver cada día. Un día era un depósito, otro, un retiro. Cada visita era un pretexto para escuchar la voz de Isabela, para ver su sonrisa cansada pero sincera. Poco a poco, las capas de sus vidas se fueron revelando. Isabela le habló de su hijo, un joven brillante que soñaba con ser médico para curar a la gente de su barrio. Le confesó su lucha diaria para pagarle los estudios, el orgullo y el miedo que sentía cada día. Arturo, a su vez, le habló de su propia soledad, disfrazándola como la de un viudo sin familia cercana. Por primera vez en décadas, no hablaba de negocios ni de cifras, sino de sentimientos. Isabela lo escuchaba con una empatía que no pedía nada a cambio. Entre ellos nació una complicidad silenciosa, un lazo forjado en la honestidad de dos almas que se reconocían en su soledad. Él veía en ella una fortaleza inquebrantable. Ella veía en él a un hombre bueno maltratado por la vida, sin saber que él era el dueño de todo. Para Arturo, esas charlas eran un oasis. Se sentía más vivo y real con su ropa gastada, sentado en una banca del banco, que en su opulenta sala de juntas. Isabela, sin saberlo, estaba rescatándolo del profundo abismo de su propia riqueza, de su cárcel dorada. Pero un día, Arturo notó una nueva sombra de preocupación en los ojos de Isabela. Su sonrisa no llegaba a iluminar su rostro y sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba. Él sabía que algo andaba terriblemente mal. Con insistencia suave, le preguntó qué le ocurría. Isabela dudó, temerosa de las consecuencias, pero la mirada genuinamente preocupada de Arturo la animó a confiar en él. Con la voz entrecortada, le confesó que el gerente Ricardo la había amenazado directamente. Su crimen, según él, era conversar con los clientes. Le explicó que Ricardo había inventado esa regla absurda solo para atormentarla. Le había advertido que, si volvía a verlo hablando con él, la despediría sin pensarlo dos veces. El miedo a perder su única fuente de ingresos para el futuro de su hijo era paralizante. Al escuchar esto, una furia helada y controlada se apoderó de Arturo. La crueldad de Ricardo no era simple arrogancia, era una forma de sadismo, un abuso de poder contra la persona más vulnerable. Sintió un impulso primitivo de proteger a Isabela a cualquier costo. Su corazón, largamente dormido, se encendió con un propósito renovado. Esta ya no era una simple observación. Se había convertido en una causa personal. La injusticia que Isabela sufría era una afrenta directa a la decencia humana que él había empezado a redescubrir gracias a ella. Mientras tanto, la presencia constante de Arturo no pasó desapercibida para Ricardo. El gerente veía a aquel anciano andrajoso como una mancha en la imagen pulcra de su sucursal. Le molestaba la familiaridad que la simple limpiadora mostraba con aquel pordiosero. Un día, Ricardo decidió actuar. Se acercó a Isabela mientras ella hablaba con Arturo y frente a todos le gritó: «Señora, ¿no le he dicho que su trabajo es limpiar, no socializar? Un aviso más y estará en la calle». La humillación pública hizo que Isabela palideciera. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Arturo tuvo que usar todo su autocontrol para no revelar su identidad en ese mismo instante. Ver el dolor y la vergüenza en el rostro de Isabela fue como una puñalada. Entendió que Ricardo no se detendría ante nada para ejercer su pequeño y tiránico poder. La amenaza ahora era real, y la situación insostenible. Pero la crueldad de Ricardo estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de bajeza, uno que sellaría su propio destino. Irritado y decidido a deshacerse de ambos, ideó un plan despreciable para destruir a Isabela. A la mañana siguiente, mientras Isabela guardaba sus cosas para terminar su turno,
Ricardo se le acercó con una falsa sonrisa. Le pidió que limpiara una mancha urgente en su oficina, una simple distracción. Ella, obediente como siempre, fue de inmediato. Fue el momento que él esperaba. Con movimientos rápidos y furtivos, Ricardo sacó de su bolsillo un fajo de billetes y lo deslizó dentro del bolso personal de Isabela, que estaba en el carrito de limpieza. El acto fue tan rápido y vil que nadie pareció notarlo. Unos minutos después, Ricardo salió de su oficina y gritó a todo pulmón: ¡Mi dinero! ¡Alguien ha robado dinero de mi escritorio! El pánico se apoderó de la sucursal. Los guardias se pusieron en alerta y todos los empleados se miraron con sospecha. Con una actuación digna de un villano de teatro, Ricardo señaló directamente a Isabela. Fue ella. Desde que ese viejo amigo suyo viene a molestar, ella ha estado actuando de forma extraña. La acusación era tan absurda que Isabela quedó paralizada por el shock. No, señor, yo jamás, balbuceó ella, con lágrimas de incredulidad y pánico brotando de sus ojos. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Revisen sus cosas, ordenó Ricardo a un guardia, con una certeza maliciosa en su voz. El guardia, cumpliendo órdenes, se acercó al bolso de Isabela y, para su horror, sacó el fajo de billetes que Ricardo había plantado. La evidencia parecía irrefutable. Isabela se derrumbó. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Su mundo se estaba desmoronando. Queda despedida por robo. Lárguese de aquí ahora mismo y agradezca que no llamo a la policía, sentenció Ricardo, disfrutando de cada segundo de su triunfo cruel. Humillada y rota, Isabela recogió sus pocas pertenencias y caminó hacia la salida, bajo la mirada de todos. Arturo presenció toda la escena desde un rincón, su disfraz ocultando la tormenta que se desataba en su interior. Verla salir devastada y sin esperanza fue el golpe final. La rabia que sintió era un volcán a punto de entrar en erupción. Podía hacer una sola llamada. Una simple orden suya y Ricardo Jiménez no solo sería despedido, sino que su carrera quedaría destruida para siempre. Podría devolverle el trabajo a Isabela y darle una compensación. Sería fácil, rápido y silencioso. Pero mientras veía la puerta cerrarse tras ella, una duda lo asaltó. Una venganza silenciosa no repararía el daño. No borraría la humillación pública que ella había sufrido. La justicia, para ser verdadera, debía ser tan visible y contundente como lo había sido la injusticia. Tenía el poder para destruir al hombre que había humillado a la mujer que empezaba a amar. Pero ¿sería suficiente una venganza silenciosa? ¿O debía arriesgarlo todo, revelando su identidad para crear una justicia tan pública y ejemplar como la humillación de ella? Aunque eso pudiera exponerla aún más. La decisión fue tomada en el fuego de su rabia y la claridad de su nuevo propósito. Arturo Valdés no actuaría desde las sombras. La crueldad de Ricardo había sido un espectáculo público, y su justicia también lo sería. Pasó la noche diseñando un plan, no como un millonario, sino como un estratega. Su secretaria, confundida pero leal, recibió órdenes inusuales a primera hora de la mañana. Debía convocar a una auditoría sorpresa en la sucursal principal, con la presencia de todo el Consejo de Administración. El motivo era vago, pero la orden, irrevocable. La trampa estaba puesta. Ricardo Jiménez recibió la noticia con un júbilo arrogante. El Consejo en pleno venía a su sucursal. Para él, era la oportunidad de su vida para brillar, para demostrar su control y eficiencia. Ordenó una limpieza exhaustiva y preparó informes, ensayando su discurso para impresionar a los hombres más poderosos del banco. Llegó el día. Los miembros del consejo, hombres de rostros serios y trajes caros, llenaron la sala de juntas. Ricardo los recibió con una reverencia casi servil, ofreciendo café y sonrisas ensayadas. Se sentía el rey de su pequeño castillo, completamente ajeno al cataclismo que se cernía sobre él. En el apogeo de la presentación de Ricardo, la puerta de la sala se abrió lentamente. Todos los ojos se giraron para ver a un anciano de aspecto humilde parado en el umbral. Era Arturo, todavía con su disfraz. La confusión se instaló en la sala, pero el rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de furia. ¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre de aquí ahora mismo! ¿Cómo se atrevió a entrar?, gritó Ricardo, perdiendo toda la compostura. Estaba a punto de cometer el último y más grande error de su vida, exponiendo su verdadera naturaleza frente a las personas que más quería impresionar. Pero antes de que los guardias pudieran moverse, el vicepresidente del banco, un hombre de 70 años,
se puso de pie con una expresión de profundo respeto. Su voz resonó en el silencio tenso. Señores, por favor, denle la bienvenida al fundador y presidente de este banco, el señor Arturo Valdés. El nombre cayó como una bomba. El aire pareció solidificarse. Ricardo se quedó helado, su rostro drenado de todo color, pasando del blanco pálido al verde de la náusea. Miró del anciano andrajoso al vicepresidente y de vuelta, su mente incapaz de procesar la horrible verdad. El mendigo era el rey. Arturo caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, su presencia llenando la sala con una autoridad silenciosa e inquebrantable. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero cortaba como el acero. Gracias por la demostración de sus valores, señor Jiménez. Ha sido muy educativa. Ahora, continuó Arturo, hablemos de la verdadera auditoría, la auditoría del carácter. Expuso entonces, punto por punto, la crueldad, el abuso de poder y las humillaciones constantes de Ricardo. Mencionó las cámaras de seguridad que habían grabado cada despreciable acto, incluyendo el momento en que plantó el dinero. Y para dar el golpe de gracia, con un gesto, hizo que entrara Isabela, a quien había contactado esa mañana y pedido que estuviera allí. Ella entró con la cabeza en alto, su dignidad intacta. No dijo mucho. Su sola presencia era el testimonio más poderoso de la verdad. Frente al consejo, Arturo se dirigió a ella. Señora Moreno, en nombre del Banco Azteca de Oro, le pido las más profundas disculpas. Luego, volviéndose hacia el destrozado Ricardo, sentenció: está despedido, y puede estar seguro de que nuestros abogados presentarán cargos criminales en su contra. La justicia había sido servida. Ricardo fue escoltado fuera del banco, despojado de su traje de poder, reducido a la nada que siempre había sido por dentro. Los miembros del consejo miraban a Arturo con una nueva clase de admiración. Había defendido el alma de su compañía. Pero Arturo no había terminado. Frente a todos, anunció que el puesto de Isabela le era restituido, pero con una nueva responsabilidad. La nombró supervisora del nuevo Departamento de Bienestar para los empleados, para asegurar que la voz de cada trabajador fuera escuchada y respetada. Y luego, el gesto final que sellaría la promesa de un nuevo comienzo. Le ofreció a Isabela una beca completa y vitalicia para que su hijo, Mateo, pudiera estudiar en la mejor universidad de medicina del país. Las lágrimas de Isabela, esta vez, eran de una alegría abrumadora. Más tarde, cuando el tumulto pasó, Arturo e Isabela se quedaron solos en la sala. Él, ya sin su disfraz, la miró con una sinceridad que abarcaba todo lo que habían vivido. Usted me salvó a mí, Isabela. Me recordó lo que significa ser humano, confesó él. Ella simplemente sonrió, una sonrisa que por fin estaba libre de toda pena. En ese momento, no eran el millonario y la limpiadora. Eran solo Arturo e Isabela, dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que el destino lo había decidido, uniendo sus mundos para siempre. Un año después, el sol brillaba sobre un nuevo edificio en el corazón de la Ciudad de México. Era la sede de la Fundación Valdés Moreno, inaugurada por Arturo e Isabela, ahora tomados de la mano, no solo como socios, sino como compañeros de vida. La fundación, financiada por el banco, se dedicaba a dar becas a jóvenes de bajos recursos y a apoyar a familias en situaciones precarias. El dolor del pasado se había transformado en un legado de esperanza, un testimonio de que la bondad era la mejor de todas las inversiones. Arturo ya no cenaba solo. Su mansión ahora estaba llena de risas, con Isabela a su lado y su hijo Mateo, quien los visitaba desde la Facultad de Medicina. Había encontrado la verdadera riqueza, no en sus cuentas bancarias, sino en el amor y el respeto que ahora llenaban su vida. Isabela, con su infinita gracia, supervisaba la fundación, asegurándose de que cada persona fuera tratada con la dignidad que a ella una vez le negaron. Juntos, demostraron que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que puede sanar las heridas más profundas del alma. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Isabela que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos. La vida de Arturo e Isabela era la prueba viviente de que la justicia y la bondad, aunque a veces tarden,
siempre ganan la batalla.